Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol no se limitaba a calentar. Pesaba. Caía vertical, grave, sobre la piel tostada de Samuel Harker y por extensión sobre cuanto se movía lento en aquella franja de pradera que bajaba hacia el Pecos. El aire olía a polvo y a cuero con una pizca de sal que traía el viento desde algún salitre seco. A ratos el horizonte se ondulaba como si respirara, una ilusión de agua que no existía. En ese teatro de espejismos, Samuel guiaba a su pequeña punta de reses con el gesto aprendido de quien ha hecho siempre lo mismo. Un chasquido breve de lengua, el descuido aparente de la rienda, la sombra del sombrero sobre los ojos para que nada delata el cansancio. Lucero, el alazán, obedecía como un viejo amigo. No era el más veloz ni el más bonito, pero tenía una virtud invaluable en tierra dura. Sabía medir el paso. No se malgastaba. Si había que subir una loma, subía. Si había que esperar, se quedaba clavado como un poste. Samuel lo acariciaba, a veces en el cuello, sin palabras, porque entre ambos las palabras eran superfluas. A media tarde, los graznidos de un cuervo quebraron la monotonía. Los cuervos rara vez se equivocan. Suelen encontrar antes que nadie lo que la tierra está dispuesta a devolver. Samuel giró la cabeza y vio tres describiendo círculos bajos sobre una grieta de la meseta. Hizo un gesto con el sombrero, impaciente con su propia curiosidad, y apartó a las reses hacia un arroyo seco donde podrían olisquear raíces y entretenerse. Montó a Lucero por la hendidura, dejando que el caballo eligiera el mejor camino. Entre rocas sueltas, el cañón era estrecho, de paredes ocres que se encendían con la luz oblicua. Allí no corría brisa y el olor cambiaba, a tierra cerrada, a sombra caliente. Cuando los ojos de Harker se acostumbraron a la penumbra, vio primero el arco, madera curva, hecho para la eficacia más que para la belleza. Después un reguero seco que una vez fue sangre, y por fin, entre dos piedras que parecían guardianes resignados, el cuerpo de una mujer. No estaba muerta, aunque su quietud engañaba. La flecha asomaba del costado como una rama extraña y el vuelo negro, manchado. La piel, color de tierra recién regada, estaba pintada por el polvo. En el rostro, sin embargo, había algo que detenía la mirada. No era horror, ni siquiera ruego. Era dignidad en estado puro, el residuo imposible de borrar de alguien que ha aprendido a no pedir. Samuel desmontó sin pensar. Lucero se quedó, detrás, resoplando, mientras él se arrodillaba y acercaba la cantimplora. La mujer abrió los ojos de golpe, con un brillo febril, y su mano se movió buscando un cuchillo que no tenía. Él levantó la suya, vacía. «Agua», dijo, y dejó que el metal frío besara apenas los labios agrietados. Ella bebió una vez, dos. El agua, al caer, llevó consigo pequeñas vetas de polvo que le dejaron la piel marcada. Samuel evaluó la flecha. No había entrado profundamente, pero la sangre seca decía que llevaba horas clavada. El vaquero había visto heridas peores y había visto morir por menos. Cortó el vuelo con la navaja, apretó los dientes, metió los dedos con la delicadeza que reserva un carpintero para una veta fina y tiró. La mujer apretó los ojos y el aire se llenó de un silbido breve, animal. La flecha salió. Quedó un hueco que sangró poco, gracias al tiempo y a la suerte. Samuel empapó su pañuelo en la cantimplora, lo apretó contra la herida y luego lo ató, firme por la espalda. La tela azul quedó morada en segundos. Ella lo miraba con una mezcla difícil de descifrar, como si dudara entre aceptar la ayuda o guardar su vida fuera del alcance de manos extrañas. Él evitó pronunciar cualquier palabra que sonara a promesa. En el desierto las promesas pesan más que los muertos. «¿Puedes sentarte?», preguntó por fin. La mujer lo intentó. Se incorporó apoyándose en una roca, mordiendo la mandíbula. Temblaba, pero la columna le obedeció. Había sequedad en su voz cuando dijo en un inglés tosco, aprendido por necesidad más que por deseo: «No, enemigo». Samuel asintió y algo en sus hombros se aflojó. Mientras el aire recobraba su silencio de horno, Harker echó un vistazo alrededor. Huellas en las piedras, mocasines, varios pares, algunos frescos, otros más antiguos. Un rastro de pie, arrastre ligerísimo, como de alguien que había tropezado y luego había sido levantado a la fuerza. También había marcas de cascos. Interpretó el dibujo de una historia sin verla. Una escaramuza, quizá una disputa por agua, un malentendido convertido en pólvora. En tiempos malos cualquier chispa se multiplica. Volvió a mirar a la mujer. A ojos de un desconocido habría sido una apache.
Para Samuel, ahora era la persona allí delante, respirando con dificultad, con una vida que solo era suya y que nada tenía que ver con palabras grandes como territorios o banderas. Una duda asomó, insistente: llevarla, con los suyos, o quedarse hasta que pudiera caminar. Y entonces entendió con una claridad que le pareció prestada que nada de eso era suficiente. A pocos días de allí no había misión ni destacamento médico, ni nadie que le debiera algo a aquella mujer. Lo único que podía cambiar el resultado era un caballo. Lucero. El pensamiento lo atravesó como una corriente fría. En una tierra donde el caballo es prolongación del cuerpo y del juicio, entregar el propio era casi desmantelarse. Con Lucero había cruzado ríos crecidos y noches largas de tormenta. Era su abrigo, su comida, su billete de salida si las cosas se torcían. Y sin embargo, cuando miró el costado vendado y los ojos de la herida, lo que pesó fue otra cosa que ni el hambre ni la prudencia pesan: la certeza simple de lo correcto. Se levantó sin teatralidad, llevó a Lucero hasta la mujer y ofreció las riendas. «Llévatelo», dijo buscando palabras sencillas. «Te llevará a tu gente». Ella frunció el ceño con incredulidad, como si aquel gesto no encajara en ningún sitio conocido. Miró al caballo, lo tocó con la palma extendida y Lucero inclinó la cabeza manso. Samuel se apresuró a construirle una montura lo más segura posible con lo que tenía. Ajustó la cincha, movió la silla para que no rozara la herida, improvisó un estribo más corto con una correa para que pudiera subir sin forzar el costado. Cada gesto era el de alguien acomodando una habitación para un invitado inesperado, con la prisa del que sabe que el tiempo reclama. «Escucha», añadió señalando con la mano abierta hacia el oeste. «Sube por el cauce seco hasta el llano. 2 horas. Luego verás colinas bajas. Agua». Pasó los dedos por los labios. «Agua allí». Ella lo observó durante un segundo que pareció más largo que el día. Con esfuerzo se puso en pie. Samuel la sostuvo por un codo, apenas, lo justo, para que no cayera. La mujer se dejó ayudar lo imprescindible. Montó sobre Lucero con un jadeo, apretando los dientes al acomodarse. En la montura, su postura cambió. A pesar del dolor, a caballo volvía a tener control. Volvía a ser alguien que decide. Antes de partir, bajó la mirada. Dijo algo en su lengua, un hilo de voz áspera que se enredó en el aire. Luego, con acento extraño pero claro, buscó una palabra que Samuel sí entendió. «Gracias». Harker asintió. No tenía nada más que ofrecerle, salvo un gesto torpe. Le ató al hombro la cantimplora, dejándole a él apenas un bota de agua medio llena. También le dio un trozo de tasajo y el pedernal. Lo hizo rápido, sin dejar a su sensiblería tomar. Asiento. Cuando Lucero dio los primeros pasos, el vaquero tuvo una punzada en la boca del estómago, ese vacío breve que sigue a las decisiones de verdad. No la llamó. No había nada que agregar. La sombra del caballo se achicó y se estiró contra la pared del cañón hasta confundirse con otras sombras. La mujer, erguida a pesar del dolor, giró una vez el rostro, como si fijara en su memoria al hombre que venía de un mundo que no era el suyo. Luego apretó las piernas, tocó con suavidad el cuello del alazán y se perdió en la calina. A Samuel le quedó de repente todo el desierto. El sonido leve de las reses en el arroyo seco llegaba desde lejos, como si perteneciera a otro día. El vaquero respiró hondo. El aire ardía al entrar y raspaba al salir. Se pasó una mano por la frente, secándose el sudor, y se sentó en la roca donde hacía un momento había estado la mujer. No se dijo: «he hecho lo correcto». Esas frases suelen aparecer en los libros y no en las llanuras. Lo que sí supo, tan cierto como el sol, fue que a partir de ese segundo, todo lo demás tendría que resolverse paso a paso. Primero, agua, después sombra. Luego decidir qué hacer con las reses, que ya empezaban a desperdigarse como si no necesitaran de nadie. Como casi todo lo vivo, cuando se le concede la oportunidad, caminó hasta ellas, a pie, con paciencia, moviéndolas con silbidos suaves y brazos abiertos. No intentó arrearlas lejos. Las fue juntando hacia un recodo donde la pared del cañón les ofrecía límite. Les habló como quien habla a criaturas a las que no espera convencer, pero a las que el tono puede tranquilizar. Cuando una ternera se adelantó con terquedad, Samuel no la persiguió. Dejó que el cansancio y el calor hicieran su trabajo y la trajo de vuelta con un rodeo. Aprendió hacía tiempo que la prisa encarece todo. El sol se inclinaba a su ritmo cuando por fin pudo tomarse un respiro. De espaldas a la roca, examinó su bota, que daba agua para mediodía si era mezquino. El resto tendría que sacarlo de algún arroyo que aún retuviera humedad en su lecho. Hizo inventario: la navaja,
el lazo, 2 cartuchos, un trozo de pan, duro, la manta. Nada extraordinario, pero suficiente para no desesperar. Con los dedos apretó el hueco que la flecha había dejado en el pañuelo manchado, y se sorprendió al descubrir que sus manos aún temblaban, como cuando un caballo se encabrita y luego, minutos después, el cuerpo descubre que ha sufrido. Se puso de pie. Aún quedaba luz para explorar. Avanzó por el cauce buscando con la mirada esos indicios minúsculos que el desierto deja a quien aprende a leerlo. La cicatriz verde de una planta que no debería estar allí. Un zumbido persistente, de insectos, el vuelo rasante de un ave que sabe dónde el barro se niega a secarse del todo. Encontró por fin un pozo natural al pie de una roca. El agua era poca y caliente, pero era agua. Se arrodilló, la probó con la lengua y sonrió apenas. No estaba salobre. Llenó la cantimplora, descansó la frente en el brazo durante un minuto y volvió junto a las reses. La tarde se plegó sobre sí misma sin que ocurriera nada digno de contar. Y sin embargo el mundo había cambiado. Samuel lo notaba en los márgenes, en la forma en que el viento parecía ahora cruzarlo de lado a lado, sin tropezar con la presencia del lucero, en el eco distinto de sus pasos, en esa pregunta silenciosa que empieza a crecer cuando uno suelta lo que cree indispensable. No era tristeza, era una especie de temor antiguo que tiene más que ver con descubrirse vulnerable que con lamentar una pérdida concreta. Encendió una fogata parca cuando llegó la penumbra, cuidando que el humo subiera recto y sin exceso. Los coyotes cantaron, a lo lejos puntuales, un sonido que al principio asusta y luego acompaña. Cortó el pan duro con la navaja, masticó despacio y se cubrió con la manta por los hombros. El calor del día se iba a la carrera y la noche tomaba posiciones con la determinación con que lo hace siempre en la llanura. Sin matices. Mientras el fuego se consumía, los recuerdos llegaron sin que él los buscara. Vio a su hermana menor, con 13 años, riendo porque había aprendido a trenzar una soga mejor que él. La vio enfermarse en una primavera mala y la vio apagarse con la misma discreción con que había entrado en el mundo. Recordó al padre, taciturno, empeñando el último rifle para comprar semillas que el granizo se comió. Recordó las manos, de una mujer a la que no supo retener porque a veces uno tarda demasiado en entender lo que pesa un acto sencillo. Quizá por eso no había dudado hoy. Hay gestos que llegan tarde, otros llegan a tiempo y no necesitan arenga. El sueño lo cogió de sorpresa entre el chisporroteo y los pensamientos. Se despertó 2 veces. La primera por un crujido leve en la oscuridad, un zorro tal vez. La segunda por el frío que se cuela a traición siempre en la última hora. Cada vez al abrir los ojos se encontró escuchando más que viendo, con el cuerpo alerta como un resorte viejo que todavía funciona. El alba lo encontró de pie, antes de que el sol asomara por la línea baja de la tierra. El horizonte se tiñó de un rosa discreto, casi una cortesía. Samuel se estiró, recogió la manta, apagó con tierra el residuo de la fogata y se dispuso a reunir a las reses una vez más. No esperaba gratitudes ni milagros, esperaba simplemente el siguiente paso. Fue entonces cuando vio las huellas. No eran de la noche anterior. Eran nuevas, tan limpias como si alguien las hubiera dibujado con un lápiz sobre la arena fría. Mocasín tras mocasín, varias direcciones, un rodeo en semicírculo que no dejaba lugar a la fantasía. Habían estado allí mientras dormía, o quizá mientras fingía dormir. Se habían acercado lo bastante como para estudiar su fogata, su manta, su bota colgando de una rama. Se habían ido sin tocar nada. Eso, más que cualquier otra cosa, le hizo sentir que el mundo lo observaba. Samuel miró el cielo, sin saber bien por qué. El sol asomaba ya, y con él el comienzo oficial de un día nuevo. Sonrió de lado, sin alegría ni pesadumbre, solo una mueca que reconocía el humor del destino. Ató mejor su pañuelo al cuello, probó un sorbo de agua y habló en voz baja, para sí mismo. Bien, vamos a ver. No había arrepentimiento en su frase ni tampoco una bravata. Era la forma que tenía de darse orden. Movió a las reses hacia el llano dispuesto a caminar. Cada paso levantaba un poco de polvo que el viento se encargaba de robarle. El desierto, que entiende poco de hombres pero mucho de decisiones, guardó silencio. Y Harker, que apenas poseía ahora lo puesto y un puñado de animales testarudos, avanzó con una ligereza extraña, como si al desprenderse de su caballo también se hubiera desprendido de un peso que no sabía que cargaba. A muchos kilómetros de allí, aunque él no podía saberlo, un alazán reconocible por su lucidez de paso llevaba a una mujer herida hasta un círculo de tiendas.
La historia, como casi siempre, se estaba escribiendo en más de un sitio a la vez. Pero para Samuel ese capítulo terminaba con un hombre caminando, el sombrero echado hacia adelante, el sol trepando por la espalda y una certeza pequeña y tenaz clavada bajo el esternón. A veces, perder lo imprescindible es la única manera de encontrar lo que importa. El hallazgo de las huellas no cambió el clima ni apuró al sol, pero cambió a Samuel. Ya no caminaba solo, caminaba observado. A cada trecho alzaba la vista de la arena y dejaba que el oído trabajara. El viento, que hasta entonces había sido una friega constante, parecía ahora un susurro lleno de palabras que no entendía. Movió a las reses con paciencia de viejo, empujándolas hacia un declive donde el cauce seco se abría como una cuenca de manos. Allí, bajo unos mezquites retorcidos, la tierra guardaba humedad y un hilo de agua se obstinaba en seguir vivo, oculto entre piedras pulidas. El ganado olfateó, resopló y se apretó en torno al charco como si fuera un tesoro. Samuel no bebió, primero. Dejó que las bestias hundieran los hocicos y solo después llenó su bota con cuidado. Se enjuagó la boca no más, como si el agua fuera algo sagrado que no se traga a la ligera. Un censontle lo miraba desde la rama más alta, cabeza, ladeada, juez minúsculo de costumbres humanas. El vaquero le hizo una venia con el sombrero por pura broma, un gesto que le salió solo y que lo alivió un poco. El humor es una cuerda que uno tiende para no caer en su propio silencio. Inspeccionó el terreno. Al otro lado del cauce, sobre Mis Teranopei, una laja horizontal, encontró un montón pequeño de piedras apiladas en orden, no al azar. No era un mojón de arriero. Había intención en esa forma baja, casi humilde, y en la pluma gris clavada arriba, moviéndose apenas. Samuel no sabía leer el mensaje exacto, pero supo que lo habían dejado para que lo viera. No tocó nada. A veces respetar lo que no se comprende es toda la diplomacia que cabe en la llanura. Cuando el sol empezó a flaquear, trabajó con sus manos agrietadas. Cortó con la navaja 2 palas de nopal, las acercó al fuego breve para quemarles las espinas hasta hacerlas ceniza, raspó la piel y masticó la pulpa tibia. No era manjar, pero engañaba al hambre y dejaba en la lengua una frescura verdosa. También remendó la suela de la bota izquierda con una tira del lazo, cosiéndola con paciencia a golpes de punzón. Hacer algo con las manos tiene un efecto que ni el whisky consigue. Pone al alma en su sitio. Al caer la noche, levantó el campamento con discreción. No alzó la fogata más de lo necesario. Colgó una taza de lata en un cordel a la altura de la rodilla. Si alguien tropezaba con ella, el tintineo lo despertaría. No tenía intención de sorprender a nadie ni de dejarse sorprender. Era una manera de decir, duermo pero no del todo. En el borde oscuro del llano 2 ojos se encendieron como carbones. Un coyote curioso. Samuel le lanzó un hueso de tasajo por pura cortesía. El animal lo olfateó, decidió que el regalo no valía tanto como su prudencia y se escurrió sin ruido. La luna salió tarde, redonda, y volvió de plata los filos del mundo. Acostado sobre la manta con el sombrero, sobre la cara, Harker repasó el día como quien pasa cuentas de un rosario. Las huellas frescas, el montón de piedras, el agua encontrada, el remiendo. No dejó que el miedo sacara pecho. Al miedo hay que tratarlo como a un potro nuevo. Firmeza y ternura, sin gritos. Cada tanto el sueño lo rozaba y se iba como una mula arisca. Él le hablaba con la mente, prometiéndole paciencia. En una de esas medias dormidas escuchó el leve golpe de la taza. Abrió los ojos sin moverse. El cielo estaba claro de estrellas. El aire, frío. No vio figuras. Solo un aliento del viento que había cambiado de dirección. Esperó. Minutos después, desde el borde del campamento, llegó un sonido casi ridículo, en su pequeñez, el clic suave de una piedra golpeada contra otra. Una vez, 2, silencio. Samuel miró hacia la laja. La pluma seguía allí, dibujando un pequeño círculo. No supo si aquello era advertencia o saludo, pero eligió creer lo segundo. A veces, decidir qué significan las cosas es la única forma de seguir. Volvió a cerrar los ojos. Esta vez el sueño fue un animal manso. Soñó con Lucero. Lo veía entrar a un río negro hasta el pecho, el agua llena de destellos. Sobre el caballo iba una figura erguida que no se sabía si era muchacha o sombra. Le llegaba un rumor de voces que no pertenecía a los blancos ni a los suyos. Despertó con la primera línea rosa del alba, esa que parece una cortada apenas hecha en el vientre de la tierra. Los pájaros todavía no empezaban.
El frío tecía nudos en los dedos. Se levantó, sopló las brasas y calentó en la lata lo que quedaba de café. Era poco, aguado casi hasta la burla, pero el gusto amargo cortó el sueño y le puso nombres nuevos a las cosas del campamento. Antes de mover al ganado fue hasta la laja. El montón de piedras estaba igual, salvo por una diferencia pequeña que a cualquiera se le habría pasado. En la base, apoyada contra la piedra, alguien había dejado una tira de cuero curtido, limpia, anudada con otra pluma más pequeña. La tomó sin prisa. Era buena, fuerte. Serviría para reforzar la cincha de una silla si la hubiera. La guardó, consciente de que acababa de aceptar un intercambio que no sabía cómo se pagaba. Mientras los animales arrancaban a caminar, el Isincontis viento trajo consigo un olor nuevo. Humo, pero no de leña seca. Humo que venía de vegetación verde, más denso, que se pega a la lengua. Samuel alzó la mirada y vio contra el cielo claro una línea fina que se verticalizaba y se deshacía. En jirones, no era una nube. Tampoco un incendio que corriera a su suerte. Era un mensaje de gente que se habla de lejos. No intentó ocultarse. A esas alturas, esconderse era la manera perfecta de declararse culpable de algo. El sol trepó. La pradera se abrió en horizontes que se parecían a sí mismos hasta la burla. Samuel dividió el día en tareas que cupieran en sus manos. Contar las cabezas, corregir una salida, dar un rodeo por un arenal traicionero, cortar otra vez nopal. A mediodía, para engañar el calor, se cubrió con la manta ligera, hizo de sí su sombra un toldo y masticó despacio. Pensó en su padre, no en las cosas duras que se conservan solas, sino en un recuerdo pequeño, la manera exacta en que llenaba la pipa, apretando el tabaco con el pulgar como si rezara. Los recuerdos buenos dan agua donde no la hay. En la tarde, cuando el brillo del mundo dejó de herir y empezó a calentar con menos soberbia, Samuel oyó por fin lo que llevaba horas esperando. Un temblor, al principio confundido con su propia sangre en las sienes, que fue creciendo hasta volverse terrestre. No eran 3 ni 10 caballos. Era una piel de tierra vibrando. El ganado se inquietó. Una novilla mugió con desconfianza. El vaquero se irguió, se pasó la mano por la barba de un día y miró. En el borde lejano, donde la tierra se quiebra apenas, se levantaba un polvo parejo, alto. No era tormenta, era gente. Sabía que el cuerpo pide en esos momentos hacer cosas insensatas, correr sin rumbo o sacar el arma para sentir que se tiene un peso conocido en la mano. Harker no hizo ninguna. Caminó despacio hasta un claro y dejó el rifle en el suelo, a la vista, con el cerrojo abierto. Luego buscó un poste bajo de mezquite y colgó allí, bien arriba, la bota de agua. No como ofrenda, sino como prueba de que no iba a meter las manos en ninguna tontería. Se quitó el sombrero. Lo Testshot sostuvo contra el pecho y esperó. Todo lo que se puede decir con un sombrero en la mano y el rifle a un lado ya estaba dicho. El trueno de cascos se acercó hasta volverse presente, hasta que pudo distinguir el ritmo particular de cada montura. Aparecieron al fin por la cresta. Primero una línea de sombras que se alineaban con parsimonia. Luego los brillos discretos de los metales. Después, ya enteros, jinetes de rostro pintado, con cabelleras recogidas y rifles que no apuntaban pero sabían hacerlo. No eran 5, ni 15. Samuel contó sin contar y supo, como se sabe el paso de un caballo sin mirarlo, que eran muchos. 70, dirían luego los que gustan de números redondos. A él le bastó con saber que eran suficientes para decidir su destino en un minuto. Se abrieron en media luna. No gritaron ni corrieron. Lo rodearon con la calma de quien sabe que no. Necesita prisa para imponer su presencia. Uno, el de la pluma blanca en la sien, adelantó su caballo 2 cuerpos. Harker notó 2 cosas a la vez. El animal respiraba tranquilo y la mirada del hombre no venía cargada de ira, sino de examen. Era el mismo tipo de mirada que un ranchero le echa a un ternero nuevo. Fría, justa, sin odio. Samuel levantó las manos despacio, palmas abiertas, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Sentía la lengua pastosa, pero no de miedo. La sentía pesada de palabras que prefería no usar a destiempo. El viento cambió y trajo un perfume, leve de salvia machacada. A su lado, como si el mundo reclamara su derecho a la comedia, una res decidió rascarse contra una piedra y produjo un sonido que en cualquier otra circunstancia lo habría hecho reír. «Vengo sin caballo», dijo al fin, sin conocer por qué eligió esas palabras y no otras. Lo de ayer a una mujer herida. La frase cayó al suelo como caen las cosas que no esperan respuesta. No hubo reacción inmediata.
Solo un pestañeo más lento del hombre de la pluma blanca, un rodar de ojos hacia la izquierda en los jinetes del Sims flanco. Harker no añadió nada. El desierto le había enseñado que explicar demasiado es ayunar mal. Te debilita. Desde el fondo de la media luna, alguien emitió un silbo breve. Los jinetes se abrieron otro palmo. Y entonces Samuel vio lo que no esperaba tan pronto. Alzándose detrás de los primeros, un caballo colorado que él habría reconocido a ciegas por el simple peso de su nombre. Lucero. Sobre su lomo, erguida, a pesar del vendaje, la mujer. La herida no la había encogido, la había afilado. Tenía la boca apretada y los ojos bien abiertos, esos ojos que el día anterior habían sido todo dolor y nada de súplica. Lucero relinchó al verlo, y el ruido le atravesó el pecho con la fuerza de una noticia buena. La mujer tocó con suavidad el cuello del alazán, lo contuvo, dijo algo rápido en su lengua. El hombre de la pluma blanca escuchó. Fijó en Samuel una mirada nueva, esta vez no de examen sino de reconocimiento, y asintió despacio. El atardecer, que había estado pendiente como una promesa, eligió ese momento para volverse hermoso. Un cobre espeso, casi líquido, tiñó la ladera y la piel de los caballos. Las sombras se alargaron hasta tocarse, y un coyote, desde algún lugar, opinó con un aullido breve que pareció una risa. En el centro del claro, sin disparos ni bravatas, dos mundos se miraron con la clase de calma que solo los hechos permiten. Harker bajó las manos no por confianza, sino porque ya no le parecían necesarias. Lo que vino después nadie en su sano juicio lo habría anticipado si se guiara por los cuentos que corren en cantinas. Pero el desierto, que entiende poco de esas historias y mucho de la deuda y el honor, ya lo sabía. Y en esa certeza silenciosa, mientras Lucero pisaba la arena con la paciencia de siempre y la mujer enderezaba la espalda, terminó la noche del desierto y empezó otra cosa. Una cosa que con el tiempo alguien llamaría milagro. Y otro, justicia. Samuel respiró hondo. No tenía discurso preparado. Tenía, en cambio, el cuerpo entero listo para aceptar lo que llegara con la claridad con que uno acepta un amanecer. Porque llega. Porque era el turno. Aquí estoy, dijo solo eso, y el viento sin prisa se llevó sus palabras hasta la media luna de jinetes que al escuchar empezaron a desmontar. El aire estaba denso, como si lo hubieran tejido a pulso con hebras de polvo. Samuel, parado en medio del círculo, sintió que hasta el sol había hecho alto para mirar lo que allí se gestaba. Lucero, con la mujer apache sobre el lomo, parecía reconocerlo, resoplando como si quisiera trotar hacia él, pero se contenía bajo la presión leve de la mano de su nueva jinete. Los guerreros apaches habían cerrado un anillo casi perfecto alrededor del vaquero. 70 caballos, 70 pares de ojos, 70 armas que podían acabar con él sin que alcanzara a persignarse. Y sin embargo el silencio era más afilado que cualquier flecha. El anciano con la pluma blanca descendió lentamente de su montura. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una grabada con años de viento, pérdidas y memoria. Caminó hacia Samuel con paso firme, arrastrando la sombra de su larga lanza. Nadie más se movió. Hasta los caballos parecían contener la respiración. «Dices que entregaste tu caballo a mi hija», dijo el anciano en un inglés rudimentario, ronco por la edad, pero claro. Harker alzó la vista hacia la joven que lo observaba desde lo alto, de Lucero. Ella asintió apenas con un brillo de fuego en los ojos. Samuel se aclaró la garganta, incómodo bajo tantas miradas. «No pensé en otra cosa», respondió. «La vi herida. Lucero podía llevarla. Yo podía seguir a pie». El anciano lo escrutó con ojos que parecían cavar hondo como si buscaran en su pecho la trampa de la mentira. Luego levantó la mano y un murmullo se encendió en el círculo, breve, apagado por el gesto de mando. La joven habló entonces en su lengua. Sus palabras caían rápidas, como lluvia breve sobre piedra caliente. Al terminar, extendió hacia Samuel el pañuelo que él le había atado en la herida. Estaba manchado de sangre seca, pero doblado con cuidado, como un trofeo. El anciano lo recibió y lo sostuvo en alto. Los guerreros respondieron con un grito, corto, unánime, como un relámpago sonoro que desgarró la tarde. Samuel se tensó creyendo que era señal de muerte, pero el anciano, aún en pie, pronunció despacio: «Un hombre que da su caballo da su vida. Un hombre así no camina entre enemigos». Y entonces ocurrió lo impensable. 70 jinetes, como obedeciendo una orden secreta, bajaron sus armas al unísono. Las lanzas se clavaron en la tierra. Los rifles quedaron cruzados sobre las monturas,
y algunos desmontaron para arrodillarse, golpeando con los puños el suelo en un gesto ritual. Samuel parpadeó incrédulo. En los años que llevaba deambulando por cantinas y ranchos jamás había visto a un apache ofrecer respeto a un forastero. Siempre había oído lo contrario, que eran fieros, vengativos, imposibles de doblegar. Pero ahora 70 guerreros le mostraban algo que ningún blanco le había dado jamás: reconocimiento. El anciano volvió hasta hablar. Ella vive porque tú diste lo que era tuyo. Nuestra sangre recuerda. Se volvió hacia uno de los jinetes, que desmontó y condujo un caballo pinto de crines largas hacia Samuel. El animal era fuerte, con mirada alerta, acostumbrado a la guerra. El anciano tomó las riendas y se las ofreció al vaquero. Caminar ya no es tu destino. Toma, es nuestro regalo. Samuel dudó. Miró el caballo, miró al lucero y luego a la mujer. Su garganta se cerró un instante, se obligó a hablar. No lo merezco, dijo con la voz más baja de lo que pensaba. Pero la joven apache lo interrumpió. En inglés quebrado, con un tono que no admitía discusión, pronunció: sí, mereces. El vaquero recibió las riendas. Acarició el cuello del pinto, que bufó suave como aceptando el nuevo lazo. En ese gesto simple comprendió que el desierto había decidido perdonarle la osadía de entregar lo único que tenía. Los guerreros comenzaron a moverse, rompiendo la media luna y formando una columna ancha. La mujer en lucero se adelantó, guiando. El anciano le indicó a Samuel que cabalgara junto a él en el centro. Era una posición de honor, de invitado protegido. Mientras avanzaban, el ruido de 70 cascos sacudía la tierra como un tambor, de guerra. Pero aquella marcha no era de amenaza. Era un cortejo. Samuel, que tantas noches había dormido solo, ahora cabalgaba arropado por un ejército que podía haberlo reducido a polvo, y en lugar de eso lo escoltaba como a un hermano. El sol caía lento sobre el horizonte, tiñendo el llano de rojo encendido. Y en ese resplandor, Samuel comprendió que su gesto impulsivo había abierto un destino nuevo. No sabía dónde lo llevaban ni qué le esperaba al amanecer. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo que venía. El desierto inmenso y callado parecía guardar el secreto. El sol se había escondido y la pradera entera ardía con un resplandor rojo que parecía venir de dentro de la tierra. La columna de jinetes avanzaba en silencio. El polvo levantado por 70 caballos formaba un velo que hacía difícil distinguir dónde acababa el suelo y dónde comenzaba el cielo. Samuel cabalgaba en el centro, con el corazón golpeando más fuerte que el ritmo de los cascos. No era prisionero ni cautivo, tampoco libre. Era algo nuevo que no sabía nombrar. El anciano jefe lo guiaba montado en un corcel negro que imponía respeto con cada resoplido. La mujer apache, Nita, como pronto sabría que se llamaba, iba sobre el lucero, su herida cubierta, aunque su rostro permanecía pálido bajo la pintura deslavada. De vez en cuando lo miraba de reojo, como si aún le costara creer que aquel forastero hubiera puesto en riesgo su vida por salvar la suya. La caravana se internó en un valle escondido entre colinas. Allí se alzaba un campamento apache, hogueras encendidas, tipis erizados contra el viento, niños que corrieron a esconderse. Al ver llegar a los guerreros, mujeres que dejaron de trabajar las pieles para observar. El retumbar de cascos anunció a todos que algo extraordinario sucedía. Los 70 guerreros se desplegaron alrededor del campamento, en una coreografía precisa, como guardianes. Samuel sintió el peso de cientos de ojos clavados en él. Ancianos, que murmuraban, jóvenes que apretaban las lanzas, madres que arrastraban a los pequeños hacia el resguardo. La tensión era un hilo a punto de romperse. El anciano jefe levantó la mano y el murmullo se apagó. Este hombre, dijo en su lengua, y Nita tradujo al inglés con voz grave, entregó lo único que tenía para que yo no perdiera a mi hija. Entregó su caballo. En su gesto no hubo miedo ni cálculo, solo verdad. Un murmullo recorrió a la tribu, esta vez distinto, mezcla de sorpresa y respeto. Samuel tragó saliva. En los labios le ardían frases que nunca había dicho, que no buscaba recompensa, que solo había visto a una persona necesitada. Pero se mordió la lengua. En aquel lugar las palabras podían ser tan peligrosas como las armas. El anciano se volvió hacia él. Entre los blancos muchos de nuestros hijos han encontrado la muerte, dijo con voz lenta, medida. Entre los nuestros muchos de los tuyos han encontrado la misma. Pero la sangre que corre en mi hija no se olvidará. Tú eres bienvenido entre nosotros. Nita desmontó del lucero con ayuda de 2 mujeres y se acercó a Samuel. Le devolvió el pañuelo ensangrentado, ahora lavado, como símbolo.
Luego puso una mano sobre su pecho y otra sobre el suyo, en un gesto simple pero poderoso. «Desde ahora, hermano», dijo en inglés quebrado. Samuel, que no solía emocionarse, sintió un nudo en la garganta. Había dormido en demasiados suelos duros, había visto morir a demasiados hombres por nada, y nunca había pensado que la palabra hermano pudiera pronunciarse para él de nuevo. La tribu lo acogió aquella noche con un banquete improvisado. Compartieron carne de venado, maíz tostado y una bebida amarga que le quemó la garganta, pero lo hizo sonreír. Los niños, primero tímidos, se acercaron a mirar sus botas polvorientas y su sombrero raído, riéndose entre ellos. Algunos guerreros lo midieron de arriba abajo, como evaluando si aquel hombre de mirada cansada estaba hecho de la madera dura que respeta la llanura. Cuando el fuego crepitaba más alto, el anciano jefe habló de nuevo. El desierto quiso que hoy la sangre no corriera. Él nos mostró que hay otro camino. Si un vaquero puede entregar su caballo por una vida, entonces quizá aún quede esperanza de que dos pueblos no se maten siempre en cuanto se miran. Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo en señal de acuerdo. Samuel alzó la taza de barro que le habían dado. No tenía discurso preparado. Nunca fue hombre de discursos. Solo dijo, con voz ronca y honesta, «Gracias». La palabra era corta, pero en ella cabía todo. Su soledad, su pérdida, su asombro y la promesa de no olvidar lo que había visto esa noche. Al amanecer, cuando el cielo se pintó de azul frío y el humo de las hogueras aún flotaba sobre el campamento, Samuel se preparó para partir. El anciano lo acompañó hasta la salida, con Nita a su lado. Lucero lo esperaba, tranquilo. El caballo pinto, regalo de los guerreros, ya estaba ensillado también. «Llévate a ambos», dijo el jefe. «Uno es recuerdo, el otro es futuro». Samuel acarició a Lucero, agradecido de volver a sentir su calor, y luego al pinto, sabiendo que era un símbolo aún más grande, la prueba de que no salía de allí como entró. Antes de irse, Nita le tomó la mano. «Nos volveremos a ver, hermano», dijo firme. El vaquero asintió con la certeza de que no era una despedida cualquiera. Dio media vuelta y con 2 caballos a su lado cabalgó hacia el horizonte. Detrás de él, en la colina, los 70 guerreros lo observaron partir. Uno a uno levantaron sus lanzas hacia el cielo, como si saludaran no a un extraño, sino a alguien que ya formaba parte de su historia. Samuel, bajo el ala del sombrero, sonrió con la serena certeza de que el desierto le había devuelto algo más valioso que un caballo. Le había devuelto un lugar en el mundo,